¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Nuevamente con ustedes para tocar temas tan importantes en su formación humanística. Hoy vamos a hablar de un tema de geografía, como es la explotación forestal. Fíjense ustedes que los recursos naturales son tan importantes y vital para la subsistencia de la humanidad. Las reservas forestales, por supuesto, son lugares que más adelante lo vamos a especificar bien, pero que juegan un papel tan importante en la vida del ser humano. El calentamiento global es uno de los temas principales de debate en organismos internacionales, tan importante, fíjense ustedes, la conservación de nuestro planeta. Bien, pero empezaremos con el tema que nos pone en estos momentos en la cartilla, como es la explotación forestal. Empecemos definiendo qué es la explotación forestal. La explotación forestal es el aprovechamiento económico de los bosques, un recurso natural tan importante como son nuestros bosques, la madera, ¿no es verdad?, la vegetación. Tradicionalmente, fíjense ustedes, la madera ha sido el producto forestal más explotado en el mundo a través de la historia, por supuesto, de la humanidad. Desde que aparece el hombre en la tierra, siempre explotó la vegetación, utilizó los árboles de una u otra manera. Entonces, los bosques, por supuesto, nos ofrecen productos muy apreciados de gran importancia para la industria como para el diario vivir del ser humano. Hoy en día, la explotación forestal, por supuesto, se ha industrializado a gran escala. Ya no se lo utiliza tradicionalmente los bosques para poder vivir, para traer leña. Por supuesto, tiene muchos beneficios que más adelante lo vamos a ir mencionando. Entre uno de los beneficios que nos da los bosques, y eso lo sabemos desde muy pequeño, que descontamina el aire, purifica, ¿no es verdad?, nos da oxígeno, sirve de hábitat para cientos y miles de especies de animales, en fin, muchos otros beneficios que nos da con relación a la misma naturaleza. Pero cuando hablamos de los beneficios para el ser humano como explotación de la madera, de los árboles, los principales productos, por ejemplo, que la madera brinda para el ser humano, los bosques, en otras palabras, proporcionan madera dura, resistente, que son utilizados de muchas maneras. Usted quizás ahorita en estos momentos está sentado en una silla hecha de tajibo, por ejemplo, ¿no? Entre estas maderas más importantes que se aprovechan en los bosques tenemos la caoba, el cedro, la teca, que son muy utilizados, por supuesto, en la industria de los muebles. La madera de los bosques templados, por ejemplo, estas maderas que hemos mencionado ahorita son de bosques tropicales, bosques grandes que están principalmente cerca de la línea del Ecuador. La madera de los bosques templados, tenemos por ejemplo el pino, el albeto, la haya y el roble, muy utilizados también para la construcción de viviendas. Por supuesto que la madera es el principal producto que nos podemos aprovechar de la explotación forestal, en otras palabras, aprovecharnos de un árbol, ¿no es verdad? Además de la madera, nosotros podemos extraer otros productos, como ser el caucho. El caucho en un determinado tiempo de la historia de Bolivia fue uno de los productos de los recursos naturales más apreciados para nuestro país. La economía se giró también en torno a la explotación del caucho. ¿Qué es el caucho? Es una sustancia elástica, impenetrable, que se extrae de la savia de los árboles de caucho. Acá en Bolivia nosotros nuestra principal zona cauchera la teníamos en la zona de Pando, del departamento del Pando. Otro de los beneficios que nosotros extraemos y utilizamos de la explotación forestal, o sea, de los árboles, es la celulosa. Es el principal componente de las paredes celulares de los árboles y de otras plantas. Es una fibra vegetal que al ser observada en el microscopio es similar a un cabello humano, cuya longitud y espesor varía según el tipo de los árboles o plantas. ¿En qué se utiliza esto? Por supuesto, tiene muchas utilidades la celulosa. Los árboles constituyen entonces, fíjense ustedes, la principal fuente de fibra natural para
el más del 90% de la producción de celulosa a nivel mundial. El restante, el 10%, es apartado por otras plantas, o es aportado en todo caso por otras plantas, tales como los pastos, los algodones, el lino, el cáñamo y otros productos más, podríamos decir, de montes bajos, porque la mayoría de nuestros bosques que tenemos nosotros a nivel mundial son bosques altos, como se les denomina, bosques espesos, impenetrables, se clasifican en bosques altos y bosques bajos, espinosos. Entonces, fíjense ustedes, esta actividad que denominamos forestal nosotros, que es la explotación de los recursos naturales arbóreos, trae muchos beneficios a la población. Por supuesto, tenemos un sinnúmero de utensilios, de objetos que son fabricados producto de esta materia prima como es la madera. Por supuesto, fíjense, su cama, su silla, su mesa, su ropero, todo de madera, ¿no es verdad? Aunque hoy se está tratando de hacer todos estos muebles, todos estos enseres que tenemos en la casa de manera artificial, pero nunca van a reemplazar como es la madera. Pero esta actividad a veces irracional, indiscriminada de la tala de nuestros bosques, ha degenerado en un término que se llama deforestación. Vamos a definir qué es la deforestación. Entonces, es la pérdida de bosques debido a la acción humana. Este problema afecta a todos los bosques del planeta, pero alcanza una de mayor intensidad en las selvas tropicales. ¿Cuáles son las selvas tropicales? Fíjense, los bosques tropicales son aquellos bosques espesos, muy altos, hay árboles que alcanzan hasta 40 metros de altura. Son bosques que se encuentran sobre o cerca la línea del Ecuador, o sea, donde da bastante sol, donde hay bastante lluvia. Entonces los árboles tienen todas las posibilidades de fortalecerse y crear grandes selvas impenetrables, como decíamos al principio, hogar de miles de especies de animales. Entonces, los bosques más extensos del mundo son los boreales, ¿ya? Los bosques también de las zonas templadas, ¿no es verdad? Sin embargo, las selvas tropicales tienen una importancia enorme porque acogen a la mayoría de la diversidad del planeta. Contiene más del 50% de las especies conocidas por el ser humano están en los bosques tropicales. Estamos hablando, fíjense ustedes, principalmente acá en la zona de Sudamérica. Estamos hablando de Bolivia, Ecuador, Brasil, ¿no? Que tienen todo este tipo de bosques tan importantes. Ahora, hay otro término que quiero que tomemos en cuenta, como es la silvicultura. ¿Qué significa la silvicultura? Para racionalizar, fíjense ustedes, la explotación de los bosques, se ha desarrollado esta actividad que se denomina silvicultura. Consiste en el cultivo de bosques y montes para obtener diversos productos garantizados, al mismo tiempo su regeneración y su conservación. Eso se llama la actividad. A veces decimos, vamos a reforestar. Su término correcto es la silvicultura, o sea, plantar, hacer bosques para poder aprovechar, por supuesto, su madera. Decíamos que las reservas son tan importantes. ¿Qué es una reserva? ¿Qué es una reserva? Son aquellos sitios dedicados a la protección y conservación de los recursos naturales arbóreos, ¿no? ¿Para qué sirve una reserva? Para la conservación de la diversidad biológica, así como el mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para su preservación y el desarrollo del ser humano. Imagínense ustedes si no tenemos biodiversidad, si no tenemos bosque. Un ejemplo de ello son los parques forestales en el mundo. Por eso es que los diferentes gobiernos se han preocupado de localizar, focalizar y preservar, cuidar, en otras palabras, diferentes zonas de sus países, zonas que están cubiertas por vegetación para su conservación y que la vida siga siendo armónica. Imagínense nosotros, si talamos todos nuestros bosques, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Entonces, la actividad forestal tiene que ser sostenible. ¿Y cómo tiene que ser sostenible? A través de la silvicultura, a través de plantar, regenerar nuestros bosques si los estamos utilizando, ¿no es verdad?
hay una cosa tan importante también que podemos mencionar de las reservas forestales. A nivel mundial, ¿cuál es la importancia? Nos sirven como sumideros de carbono y estabilización del clima, o sea, el efecto invernadero que decíamos. Por el aporte de la medicina con sus recursos genéticos, podemos sacar muchas medicinas de nuestros recursos arbóreos. Por el mantenimiento de la diversidad biológica, eso es a nivel mundial, son los beneficios que nos da ¿cómo se llama? Las reservas forestales. A nivel nacional lo mismo, a nivel local lo mismo. Podemos preservar nuestra biodiversidad, podemos utilizarlo como fuentes medicinales, como fuentes recreativas inclusive, ¿no es verdad? Ahora, si nos vayamos a Bolivia, si nos venimos a Bolivia, tenemos bastantes, en otras palabras, tenemos 21 reservas forestales que el gobierno a través de los años se ha preocupado con conservarlas, aunque no se ha respetado esta situación de nuestros bosques, nuestros parques, nuestras reservas forestales. Por ejemplo, tenemos el Parque Nacional y áreas del manejo integrado, el Parque Nacional y territorio indígena, reservas nacionales, reservas de la biosfera, y áreas de manejo integrado. Esas son las categorías de manejo que tenemos. Ahora, tenemos la Reserva Nacional de Fauna Ulla. Esta se encuentra en el departamento de Potosí. La Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni, ¿no? Se encuentra en el Beni. Tenemos el Parque Nacional Carrasco, tenemos el Parque Nacional Amboró, el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, la Reserva Nacional de la Fauna Eduardo Avaroa, la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Laja. Tenemos la Reserva Nacional y Área Natural del Manejo Integrado de Cotapata, el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure, la Reserva Nacional de la Vida Silvestre Río Blanco y Negro, el Parque Nacional Sajama, el Parque Nacional Torotoro, la Reserva Biológica Cordillera de Sajama, la Reserva Nacional de la Flora y Fauna de Tariquipia, el Parque Nacional y Área del Manejo Integrado del Madiri, el Parque Nacional y Área del Manejo Integrado del Cailla del Gran Chaco. Entre otras reservas más, por ejemplo, que tenemos, decíamos, son 26 reservas que tenemos nosotros en Bolivia. Por supuesto, muchas de ellas no han sido respetadas por agricultores, por productores de coca, en fin, una serie de problemas, de situaciones que han afectado a nuestras reservas forestales. Pero cuán importante, jóvenes estudiantes, es mantener y nosotros crear una conciencia de la conservación de nuestra biodiversidad para poder tener un futuro, ¿no es verdad? Un oxígeno limpio. Fíjense lo que pasó el año pasado con varias de nuestras reservas acá en la zona de la Chiquitanía, principalmente de bosques bajos, espinosos retorcidos, se quemó, ¿no es verdad? Más de 2 millones de hectáreas. En Brasil actualmente sigue encendida gran parte de sus reservas forestales, pero habrá que analizar y vamos a ponerlo en tapete nosotros para que veamos cuáles son los intereses de las grandes potencias en quemar nuestras reservas, porque esto no ha sido accidental, ¿no es verdad? Muchas conjeturas sacamos, muchos comentarios con relación a la quema de nuestros bosques chiquitanos, nosotros mencionamos. Uno de los principales problemas o una de las principales causas, en todo caso, para quemar nuestras reservas y poder deforestar es la ampliación de la frontera agrícola, ¿no es verdad? ¿Para qué se deforesta? Principalmente para la utilización de sembrado de cultivo, para la cría de animales. Entonces, hay también sus factores positivos y negativos. Pero lo principal, y que quiero que quede en este tutorial, es de que nosotros tenemos que ser esos soldados, esos defensores de nuestros bosques, de nuestras reservas forestales acá en Bolivia, porque nos garantiza la biodiversidad, nos garantiza un aire limpio, un oxígeno limpio y nos garantiza la vida de nuestro planeta. Si nos vayamos aquí en Santa Cruz, aquí cerquita, vayan ustedes al final de la avenida Piraí, está
la laguna La Madre, la Poza La Madre, ¿no es verdad? Un reservorio que tenemos en pleno centro de nuestra ciudad que nos purifica el aire. Fíjense qué importante es tener un humedal, o sea, tierras que tienen agua con vegetación para poder purificar nuestro aire. Entonces, eso es lo que quería comentarles en este tutorial, estimados jóvenes estudiantes, ojalá que nos sirva para generar una conciencia de conservación de nuestro planeta. Hasta otra oportunidad.